Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obras CEMEX. Llave en mano. La palabra infraestructura nos refiere a una obra subterránea o estructura que sirve de base de soporte o sustento a otra. Así como la mayoría de nosotros entendemos este término como un conjunto de elementos enterrados, ya sea tubos de diferentes calibres, cables y cajas, pero que gracias a ello tenemos agua, drenaje, luz, gas, telefonía o internet, estas obras ocultas también tienen otra connotación, quizá más abstracta, definida como el conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, una ciudad o una organización. La infraestructura es invisible hasta que falla, así que, ¿cómo convivimos con la infraestructura que utilizamos? En este episodio de Llave en Mano, exploramos temas de drenaje profundo, parques hídricos, arquitectura de paisaje, ingeniería y planeación urbana para recuperar la conversación sobre el agua. Nuestra relación con el fenómeno hídrico siempre ha sido intermitente y divergente. La crisis climática y la sostenibilidad confirman la acuciante necesidad de redefinir el enfoque de los proyectos de infraestructura hidráulica. Resulta imperativo conocer el diseño y la estructura del saneamiento, así como la ingeniería de la distribución, para así entender las manifestaciones espaciales que generan vínculos ambientales, sociales, culturales y políticos permanentes con el agua. Hay ciudades en el mundo que están asociadas a destacadas obras de arquitectura, hitos históricos o eventos internacionales. La Ciudad de México y la cuenca en la que se encuentra desplantada, de 9.600 kilómetros cuadrados de extensión, está ineludiblemente vinculada a las grandes obras de infraestructura hidráulica. No es exagerado decir que esta metrópoli de 23 millones de habitantes se formó, desarrolló y alcanzó su dimensión actual gracias a las grandes obras que se iniciaron desde la época de los mexicas y prosiguieron a lo largo del virreinato, la segunda mitad del siglo XIX, el siglo XX y hasta nuestros días. Son grandes obras hidráulicas que califican como megaproyectos que básicamente se construyeron para defender a la ciudad de las inundaciones y de la falta de agua. Sin hacer una lista exhaustiva, podemos mencionar las siguientes: el Albarradón de Netzahualcóyotl de 1425, el túnel de Huehuetoca de 1609, el desagüe general del Valle inaugurado en 1900, el sistema de abastecimiento de agua de Lerma inaugurado en 1951, el drenaje profundo de la Ciudad de México puesto en operación en 1975, el sistema de abastecimiento de agua Cutzamala de 1982 y el túnel emisor Oriente, inaugurado en 2019. Sin estas grandes obras, la Ciudad de México no existiría como la conocemos. Incluso no podría sobrevivir sin algunas de ellas un solo día. La gran paradoja de toda esta historia es que a pesar de la existencia de esta magna infraestructura construida a lo largo de los siglos, la urbe no ha logrado resolver de manera definitiva sus problemas de falta y exceso de agua. Vivimos literalmente en una ciudad que está confrontada con su recurso natural más importante. El doctor Manuel Perló Cohen, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctor en Planeación Urbana por la Universidad de Berkeley y autor de distintas obras sobre el funcionamiento hídrico y la historia hidráulica de la Cuenca de México, nos pone en contexto sobre los distintos tipos de infraestructura que han hecho posible la vida en el Valle de México. Su interés por el tema coincide con el de la fotógrafa mexicana Eunice Adorno, becaria del Sistema Nacional de Creadores del Arte, quien actualmente realiza un proyecto llamado El Desecando, en el cual explora las construcciones modernas de ingeniería hidráulica abandonadas en México. El Desecando es un proyecto que desde el ejercicio fotográfico exploraré las construcciones posmodernas de ingeniería hidráulica abandonadas en la Ciudad de México y otros estados del país. Algo de las cosas que me llama la atención es que se idearon estas ingenierías hidráulicas para desaguar los lados de la Ciudad de México, por ejemplo. Y siglos más tarde se siguen construyendo plantas de tratamiento y una serie de infraestructuras como sótanos de bombeo y otros megaproyectos para salvar el agua. Entonces, estas dos
contradicciones, digamos, del hombre en control del agua, me sigue llamando la atención y me gusta pensar en estas historias para poder ver en qué imágenes puedo yo pensar o proponer, porque me interesa hacer un cuerpo fotográfico que no solo sea el embellecimiento de estas ruinas, sino que muestre también un panorama de reflexión acerca de lo que puede ser la memoria arqueológica de nuestra historia actual y de nuestra relación con el agua. Hay muchas preguntas, entre ellas ¿serán estas obras hidráulicas nuevas ruinas posmodernas? ¿Quién o quiénes componen sus historias? ¿Serán la representación de nuestro presente en el porvenir? Y siempre pienso en que si estos sitios a veces en abandono, que a veces son como de cero interés para hacerlas parte de un patrimonio, ¿en qué momento estos sitios pueden llegar a ser como nuestro propio patrimonio en sí de una decadencia actual, un problema del agua? Abandonadas o activas, las infraestructuras tienen el poder de unir intereses. ¿Qué posibilidades existen para activar esta capacidad a través del desarrollo comunitario y la captación de agua pluvial? Renata Fenton, directora de diseño y cofundadora del proyecto Isla Urbana, nos cuenta sobre el desafío que implica abastecer agua de lluvia a las comunidades marginadas de México. En el pasado, el agua de lluvia ha sido desperdiciada. De mayo a octubre en la Ciudad de México durante la temporada de lluvias, la infraestructura y drenajes que se utilizan para desalojar las aguas de la ciudad se saturan creando inundaciones y un caos social y económico. El 10% de la población de la ciudad carece de acceso a una fuente de agua de calidad constante en sus hogares, padeciendo de problemas de salud e higiene. Los sistemas de captación de Isla Urbana hacen posible la cosecha del agua de lluvia torrencial para su aprovechamiento en casa. El agua cae sobre el techo, se canaliza y limpia a través de una serie de componentes y filtros, entre ellos el tlaloque, un separador de primeras lluvias que reduce en un 75% los contaminantes de forma pasiva, finalmente permitiendo almacenar el agua captada, desinfectada y de alta calidad en tinacos y cisternas para todas las necesidades del hogar. La calidad de agua obtenida puede ser hasta para tomar, pero depende del correcto diseño del sistema, su implementación y mantenimiento por los mismos usuarios. Con un techo de 60 metros cuadrados es posible captar en promedio 42,000 litros, permitiendo a la familia obtener agua de forma autónoma al sistema existente de red, de 5 hasta 8 meses del año. El concepto nació dentro del contexto de las comunidades populares de la ciudad en 2009 y los sistemas han ido evolucionando en conversación con los usuarios que las utilizan diariamente. El proyecto ha permitido crear un laboratorio de experimentación urbano en colaboración con los beneficiarios, que propone reimaginar formas descentralizadas del manejo y el buen uso del agua como complemento a las infraestructuras problemáticas y sobreexplotadas. Los sistemas de captación pluvial se adaptan a la arquitectura existente en la ciudad, conectándose a almacenamientos y permitiendo de forma paralela y complementaria que durante la temporada de lluvia se obtenga agua para el consumo humano. Hay más de 20,000 sistemas de captación instaladas en la Ciudad de México por Isla Urbana, cosechando más de 800 millones de litros anualmente para más de 120,000 usuarios. Así como el sistema de drenaje profundo, las grandes presas y la captación de agua pluvial, la paradoja hídrica coincide como un problema común en muchas ciudades. La creatividad y vinculación de distintas disciplinas y alianzas estratégicas es fundamental para el desarrollo y el diseño de espacios resilientes. El tema ofrece una diversidad de aristas que requieren ser analizadas para construir una nueva relación entre agua y ciudadanía. Loreta Castro Reguera, arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con maestría en Arquitectura por la Academia de Arquitectura de Mendrisio y una maestría en Diseño Urbano por la Escuela de Diseño de Harvard, ha desarrollado proyectos que visibilizan el tema del agua para integrarla a los procesos de diseño y subestructura de nuestras ciudades. La infraestructura engloba una serie de posibilidades de las que pocas veces somos conscientes. Raúl Merotra, arquitecto y profesor de la Escuela de Diseño de Harvard, la califica como una noción a través de la cual nos relacionamos unos con otros como comunidad, debido a que ésta se convierte en un activo compartido, en una extensión de la idea de lo comunitario. Porque evidentemente el buen o mal funcionamiento de la infraestructura nos afecta a todos, y por lo tanto es del interés común, cosa que evidencia su potencial, quizá poco explorado para vincularnos.
Con esta forma de aproximarnos a la noción de infraestructura, que nos rodea, envuelve y sostiene sin conferirle un valor intrínseco a su funcionamiento, ¿cómo debemos explicar y concientizar sobre el uso responsable, más allá de las virtudes y complejidades que provoca su regulación o la falta de la misma? En palabras de Iván Illich, el agua que pretendemos examinar, con la que nosotros trabajamos, como lo es el espacio, por supuesto no es el H2O producido por gases en combustión, ni tampoco el líquido medido y distribuido por las autoridades. El agua que nosotros buscamos es el flujo que empapa los espacios interiores y exteriores de la imaginación. Y así, con estas palabras de Illich, mucho más allá de ofrecer una interpretación bucólica de soluciones tradicionales, nuestra pregunta radica en cómo transformaríamos el imaginario que los habitantes de la ciudad tienen sobre el agua. En ese sentido, nos hemos enfocado en los espacios urbanos, que hacen muy poco visible el agua. Cuando ésta se deja ver, lo hace a través de fuentes, que en su mayoría son ornamentales y que dependen del funcionamiento de un sistema muy complejo de agua entubada y contenida, y que por lo tanto se convierten en una situación de desperdicio. Durante el estiaje, en general, el agua está ausente de la vista de los habitantes, pero en época de lluvias aparece de manera agresiva, provocando inundaciones y otros desastres. Esta condición paradójica, que nosotros hemos llamado la paradoja hídrica, evidencia la incapacidad de la forma urbana y del diseño para incorporar el ciclo hídrico. También becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA, Fulbright, y de la beca Arquitecto Marcelo Zambrano de CEMEX, la arquitecta Loreta Castro ha desarrollado distintas iniciativas para la creación de parques hídricos que demuestran el ciclo del agua y a la vez revitalizan los entornos urbanos en los que se insertan, entre ellos el Parque Hídrico La Quebradora. En colaboración con el Dr. Manuel Perló, iniciamos una investigación sobre las posibilidades de hacer un manejo distinto del agua a través del espacio público. Y la primera zona donde trabajamos fue en Iztapalapa. Llamamos al concurso y toda la investigación Acupunturas Hidrourbanas. Y este derivó en el proyecto ejecutivo para el diseño del Parque Hídrico Quebradora en un predio de 4 hectáreas, aproximadamente, ubicado en la ladera norte de la Sierra Santa Catarina. Esta propuesta se trabajó en distintas fases desde 2013, pero entre 2016 y 2017 se desarrolló el proyecto ejecutivo en colaboración con expertos de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Química y también de otras partes, expertos de todo el país. La quebradora se planteó para dar servicio directo a 28,000 habitantes, mitigar las inundaciones, producir agua tratada a través de un sistema combinado de plantas de tratamiento y humedales para proveer espacios públicos, comunitarios y recreativos para los habitantes del lugar que, en su mayoría, carecían de este tipo de lugares. Diseñamos una infraestructura paisajística quizá demasiado compleja para ser puesta en marcha en 3 años, ambiciosa, que pretende pavimentar el camino para la transformación hídrica de la Cuenca de México. Fue un proyecto complejo, un proyecto largo, y creo que más allá fue un proyecto piloto del que aprendimos muchísimo. Durante los últimos 2 años, desde Taller Capital, junto con el arquitecto José Pablo Ambrosi y un increíble equipo de arquitectos, ingenieros, físicos, economistas, sociólogos, hemos estado colaborando con la SEDATU para la transformación de espacios públicos en los sitios menos favorecidos del país. En estos contextos complejos, estamos trabajando por implementar proyectos donde la infraestructura y el espacio público se convierten en una sola intervención, en una misma intervención. Más aún, son proyectos que consideran la inclusión de servicios ambientales, urbanos, sociales, culturales, de juego, aprendizaje y recreación para estas comunidades que, como en Iztapalapa, normalmente no tienen acceso a estos espacios. Por ejemplo, hemos trabajado en Nogales, en la ciudad de Nogales, en Sonora, en la restauración de un represo que paralelamente considera espacios recreativos y deportivos, otorgándole al agua un sitio en la cabeza de las personas que antes no tenía. Se convierte en el centro del barrio, en vez de ser ese traspatio donde se arrojaba todo tipo de basura. El día de hoy lo consideramos y lo queremos poner como un lugar casi de culto, en torno al que suceden todas las actividades del barrio. Por ejemplo, tenemos otro proyecto del género en Ecatepec, donde a través de una serie de plataformas que siguen la topografía, creamos un área de 8 hectáreas para la infiltración natural del agua, que además se acompaña de zonas para la calistenia, trotapistas, canchas de fútbol. Estos 2 proyectos apuestan por la multiplicidad de servicios que tanto el espacio público como la infraestructura son capaces de proveer
y que habiéndolo descubierto es necesario que provean, los deben dar. De esta manera se incrementa los servicios que estas intervenciones y que obviamente estas inversiones pueden dar, creando lugares de unidad que además ayudan a resolver una gran multiplicidad de condiciones y a mitigar varios problemas. Esta iniciativa del Premio Obras CEMEX vincula y reconoce obras y trayectorias a partir de narrativas en concreto. La idea de llave en mano hace referencia a aquellas obras en las que los constructores involucrados convergen en un fin común. Por más de 18 años, Pablo Lazo fue director asociado para la firma de consultoría, ingeniería y diseño OVE Arup. Arquitecto egresado por la Universidad Iberoamericana y maestro por la Architectural Association de Londres, actualmente es director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad para el Instituto de Recursos Mundiales México WRI. Pablo relata nuestra relación histórica con el agua y, en particular, la posibilidad que representa para el nuevo proyecto del Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Vivir junto al agua ha estado con nuestra civilización por milenios. Ha sido y es un deseo y una necesidad a la vez. Incluso yo me atrevería a decir que junto con la movilidad son los dos elementos básicos que se requieren para hacer cualquier ciudad. Si una ciudad no tiene agua y formas para conectar a los que viven en ella, no puede existir. La información que tenemos de la creación de las primeras ciudades o asentamientos humanos permanentes indican que estas fueron establecidas en la proximidad de algún cuerpo de agua, lago, río o en la costa del mar. Babilonia, según Heródoto, fue fundada entre las cuencas de dos importantes ríos, el Tigris y el Éufrates, debido a la estupenda calidad de tierra y vegetación apta para su agricultura. Y en la actualidad, pensemos en los Países Bajos, Holanda, de cómo se puede vivir con el agua. Las famosas juntas de agua, aquellas organizaciones creadas hace muchos siglos, en el siglo XIII, fueron las responsables en aquel territorio de coordinar todas las obras de infraestructura hidráulica, saneamiento, contención, cuyo resultado muchos siglos después es el paisaje holandés contemporáneo que tanto se admira de canales, lagunas, taludes y diques. Y como ellos lo definen, todo esto es un modelo de gestión integral capaz de manejar la infraestructura hídrica como parte misma de su modelo de vida. En la Ciudad de México, el agua está presente como la gran paradoja entre un pasado idílico, en donde existió una relación simbiótica entre la ciudad y el lago, que podían convivir, y en la actualidad que se convierte en un riesgo presente. Edificada en un valle de grandes lagunas, la ciudad le ha perdido el respeto al agua con el paso de los años. El gran parque de la ciudad de Chapultepec podría decir que es el epítome de esta paradoja. Si hablamos del proyecto biocultural de Chapultepec reciente, pienso yo que debería de ser estructurado bajo una visión de que puede convertirse en una infraestructura hídrica, además de ser el gran parque, ¿no? Entonces la gran pregunta, dejando de lado lo cuestionable de todo el proceso del proyecto y de quién lo liderea, sería cómo incorporar este plan, el agua como pieza fundamental del proyecto. Yo creo que eso debería de ser el punto de partida para cualquier propuesta. Y sobre todo porque si lo piensas así, los beneficios a largo plazo serán mucho mayores a todos los beneficios que argumentan actualmente las autoridades con estas ideas de instalaciones para la cultura. Además, pienso que la estrategia general del proyecto debe ser realmente visionaria, que al momento no lo es. No en el sentido de buscar una utopía, sino de plasmar una estrategia a mediano y largo plazo, como transformar la segunda, tercera y la famosa cuarta sección del parque en una serie de piezas integrales de infraestructura azul para la ciudad, junto con una completa recuperación ecológica. Aquí hay que tomar en cuenta la topografía de la tercera y cuarta sección. Conforman cañadas cuyo potencial para la captación y almacenamiento de agua mediante sistemas de aljibes y represas puede ser suficiente para dotar de riego a todo el parque. Además, imagina que puede generar una serie de espacios increíbles, abiertos, recreativos para la gente.
Esto me parece que sería estupendo y además abre la posibilidad de que se convierta en un laboratorio de soluciones basadas en la naturaleza. Al momento, el proyecto no incorpora nada de esto. Un plan hídrico, junto con una propuesta de reforestación y manejo ambiental en la tercera sección y en la segunda sección, es ante todo un entendimiento a la noción inseparable de que vivimos ya una emergencia climática en nuestra ciudad. Y plantear el proyecto de Chapultepec como pieza clave para mitigar sus efectos, pues yo pienso que daría un mensaje claro y potente de que la ciudad está actuando sobre este tema y de forma muy, muy seria. Si se pudiera entender así el proyecto de Chapultepec, también se puede comenzar a construir un consenso público de esto que llamo en un libro que estoy trabajando de ecologías metropolitanas, en este caso la ecología hídrica, que tiene enormes implicaciones en cómo la ciudad se va a desarrollar a futuro. Hay que pensar no en una ciudad lacustre, como alguna vez lo mencionó el buen amigo Alberto Kalach, pero sí en una ciudad que recupera elementos clave para tener una relación simbiótica con los cuerpos de agua que existen actualmente en la ciudad. Uno puede pensar en si es posible reconectar el lago Nabor Carrillo y todo el sistema de lagunas del oriente metropolitano que cumplen una función de reducción de riesgo por inundación con el Canal Nacional y la Ciénaga Grande hacia el sur de la ciudad. Y esta a su vez podría estar conectada con todo el sistema de canales de Xochimilco y posteriormente a través del río y canal Xicoténcatl al lago de Chalco. O sea, estamos hablando de un gran sistema hídrico de todo el oriente y el sur de la Ciudad de México que se puede transformar en espacios abiertos, cercanos en la relación persona-agua e incluso en algunas partes me atrevería a decir que podrían ser navegables. Para mí esto es pensar grande, pero con elementos que existen actualmente en la ciudad. Y es volver a tomar el agua en serio, como esta ecología metropolitana que propongo, que nos va a ayudar a diseñar una ciudad más resiliente. El nadador es una de las obras maestras del rey del relato corto norteamericano John Cheever. En él, un hombre ve su vida pasar lanzándose a las piscinas de sus vecinos en un barrio adinerado. En cada zambullida, a partir de una especie de tránsito metafísico, el nadador observa cómo pasan los años y se transforma su entorno. Su confusión interior y su perplejidad ante la vida, sin embargo, permanecen. Inspirado en dicho relato, el inglés naturalista Roger Deakin decidió conocer su territorio, las Islas Británicas, desde la perspectiva de las ranas. Deakin recorrió su país nadando en playas, piscinas, ríos, arroyos, canales e incluso canteras inundadas. En su periplo acuático, Deakin fue interceptado por guardacostas mientras intentaba cruzar la desembocadura de un río al ser tomado por un suicida. Solo alguien fuera de sus cabales pretendería algo semejante. Y temerario en su cruzada acuática, fue casi devorado por el famoso remolino Corryvreckan en las Islas Hébridas. Escuchemos un poco del relato de Deakin. La lluvia tibia caía por el canalón en uno de sus típicos chaparrones de mediados de verano mientras cruzaba a toda prisa el jardín trasero de mi casa de Suffolk para cobijarme en el foso. Empecé a nadar lentamente, recorriendo a brasa los casi 30 metros de agua verde y clara, con los ojos al nivel de la superficie. Era magnífico ver la lluvia cayendo sobre el foso desde el punto de vista de una rana. La lluvia calma el agua, la refresca, hundiendo el polen, los abejorros muertos y demás partículas flotantes. Cada gota creaba una fuente efímera al caer, una fuente que se convertía en una burbuja y estallaba. Pero lo mejor era cuando la lluvia arreciaba, ahogando el canto de los pájaros, y se levantaba una especie de neblina desde el agua, como si el propio foso se elevara para unirse al cielo encapotado. Luego amainaba, y el reflejo del cielo quedaba repleto de bailarines minúsculos, espíritus del agua, como alfileres brillantes de puntillas sobre la superficie. Llovían espíritus del agua. En este breve pasaje podemos contemplar la relación que tiene Deakin con el agua, recién estrenada como un commodity en Wall Street, anunciando una nueva era en la relación planetaria con el líquido vital. A contracorriente con la especulación codiciosa, Deakin rescata el fluir del agua desde la dimensión de Heráclito, imaginando que la vida en ese arroyo, en el que es imposible bañarse 2 veces de manera idéntica, es, precisamente, la experiencia cotidiana. Los diarios del agua de Roger Deakin fluyen con una prosa que emula ese reloj de arena líquido que son los cuerpos de agua en movimiento, ese fluir que tanto atesoraron los arquitectos árabes de la Alhambra en Córdoba, atravesada por pequeños arroyos y de cursos de agua, le permitió a Deakin darle un propósito a su vida a partir de la mirada paralela a los caprichosos e hipnóticos recorridos del agua, que a contracorriente con el necio afán occidental nos recuerdan nuestra íntima e indisoluble conexión con la naturaleza.
En el próximo episodio de Llave en Mano, abriremos la conversación sobre las categorías especiales que otorga el Premio Obra CEMEX, empezando por accesibilidad universal. Mientras tanto, en otras latitudes, esta es la voz de Julia Carabias, investigadora y académica del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y ganadora de la medalla Belisario Domínguez en 2017. Los centros urbanos también son un impacto muy fuerte. Las ciudades son muy demandantes de los recursos naturales, del agua, de los alimentos, de la energía. Todo lo tenemos que importar hacia las ciudades. Y mientras las ciudades son más grandes, como el caso de la Ciudad de México, pues esa demanda es gigantesca y va teniendo impactos en su entorno muy fuerte. La población nacional sigue creciendo en las zonas urbanas. No es que esté mal el que la población se vaya concentrando en las ciudades. El problema es que tengamos unas megaciudades que no están bien planificadas y que todas las formas en que estamos desarrollando los procesos en las ciudades no son ciudades que nos llevan hacia la sustentabilidad, sino que estamos excediéndonos en el uso de los recursos naturales y en el desecho de los residuos sólidos peligrosos y los cotidianos urbanos, en donde por malos patrones de consumo y también malos patrones de producción, estamos generando impactos muy fuertes a la naturaleza que no les está permitiendo absorber. Los patrones también de forma de cultivo que tenemos en nuestro país son muy ineficientes. Por un lado, los productos alimenticios, los cultivos que se producen en la zona norte, en el noroeste particularmente de nuestro país, están utilizando agua subterránea. Mucha de esta agua es agua que se generó en otras épocas geológicas, en otros momentos, son producto de las glaciaciones. Se acumularon estos mantos acuíferos en lo que son las aguas subterráneas y las estamos extrayendo a una velocidad que ya no es renovable. Estamos utilizando agua que no es renovable y lamentablemente ese agua que se utiliza para la agricultura se está desperdiciando en un 60%. Entonces, estamos utilizando un recurso que ya no es renovable y se utiliza para una producción de alimentos que es indispensable, pero de allí estamos derrochando el 60%. Ese es el gran conflicto que tenemos realmente en el agua. México tiene suficiente agua, eso no hay ninguna duda. El problema es cómo la estamos utilizando y cuáles son las formas ineficientes de su uso. Además, todos estos procesos agroquímicos productivos de cultivo que están utilizando agroquímicos están contaminando los suelos, están contaminando las aguas y están contaminando los acuíferos. Entonces tenemos un problema de contaminación de nuestras cuencas. En la mayoría de nuestras cuencas hay una mala calidad del agua ya. Se ha incorporado en el imaginario de la gente que no tenemos ninguna capacidad individual para hacer un cambio y que es una cuestión de responsabilidad de los estados, del gobierno, de las políticas, de quien aplica las leyes. Y que como el Estado de Derecho está tan erosionado, nuestras instituciones están erosionadas, hay cada vez menos credibilidad en la política, en la buena forma de hacer la política. Entonces los individuos dicen, no tenemos nada que hacer. Entonces empieza a haber como una actitud muy individualista de decir, entonces yo aprovecho lo que me toca. Eso es una enorme irresponsabilidad intergeneracional. Es una cuestión ética que tenemos que modificar. Nosotros tenemos que construir como sociedades una ética civilizatoria que incluya a las futuras generaciones y que nos permita garantizar que lo que hacemos es una forma de vida que es compatible con la sustentabilidad ambiental. Es muy sencillo hablar de la sustentabilidad ambiental, que no podemos sacar de la naturaleza más de la que la naturaleza está produciendo y no le podemos regresar más de lo que puede absorber, aunque le ayudemos con la tecnología. La tecnología no sustituye procesos como los de la vida. Entonces tenemos que acoplar nuestra forma de ser a estos límites que nos coloca la naturaleza. Y esa es una actitud personal que tiene que ver con la forma que consumimos, qué consumimos y cuánto consumimos, que tiene que ver con la forma en que nos desplazamos, que tiene que ver con nuestras decisiones de qué tipo de actividad hacemos que sea más o menos impactante, que tiene que ver con la forma en que nos organizamos, cómo esa actitud
implica un cambio en nuestro núcleo más cercano, el familiar, el de la escuela, el del trabajo, el del barrio, el del municipio, el de la nación. Pero eso implica un proceso de acción organizada. Entonces, individualmente tenemos muchísimo que hacer, porque si dejamos a una responsabilidad a otros, esos otros nunca van a reaccionar si no hay una presión social y no hay un cambio de conducta. Entonces, uno a uno podemos hacer mucho más que dos, pero además vamos a generar una presión para que los que toman las decisiones en lo que sea, en el sector privado, en el sector público, en las instituciones académicas, en las instituciones de financiamiento, tengan el tema ambiental como una parte prioritaria de la agenda del desarrollo del país. Agradecemos la participación de Manuel Perló, Eunice Adorno, Renata Fenton, Loreta Castro, Pablo Lazo y Julia Carabias. Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obras CEMEX. Llave en mano.